Hola, bonjour, bienvenida a mi canal de coaching en sexualidad poderosa y consciente. Ahora un nuevo episodio. Yo les había prometido de explicarles el ciclo menstrual sencillamente, entonces ya estamos. Es algo sofisticado, van a ver, pero intenté hacerlo lo más sencillo posible. El ciclo menstrual primero solamente interesa a las mujeres, yo pienso que lo sabías. Determina las posibilidades para una mujer de tener un embarazo. El ciclo se extiende en duración del primer día del sangrado al primer día del ciclo siguiente y del sangrado. Son ciclos de 21 días hasta 35 días. Somos diferentes, hay diferentes duraciones. Normalmente son más o menos 28 días, como la luna, lo hemos visto la vez precedente, pero ahora pues sabes que con las ondas magnéticas y muchos otros factores pues no es tan simple así, no copiamos tanto sobre la naturaleza, desgraciadamente. Está bajo la influencia de varias hormonas. La ovulación en el ciclo ocurre a la mitad del ciclo, entonces si es de 28 días, es a 14 días. Después de 14 días pues va a haber una ovulación. Si hay concepción, el embarazo evoluciona durante 9 meses hasta el parto. Si no hay concepción, el ciclo se termina por la evacuación de todo lo preparado para recibir el óvulo, es decir, yo lo llamo el nido, las menstruaciones. La menstruación revela el buen funcionamiento del ciclo. En tu vida in útero empezás a fabricar ovocitos en tus ovarios y al nacimiento la recién nacida tiene aproximadamente 500.000 ovocitos en sus ovarios. Más o menos 450.000 de ellos van a llegar a maduración hasta ser erigidos para el momento de la ovulación. Después de 40 años ya empieza el número a disminuir enormemente. Ahora vamos a ver sobre dibujos que hice, ya les voy a explicar cómo funciona todo eso. Entonces ahí reconoces la talla de la mujer con sus formas, la columna vertebral aquí, la pelvis con el fémur. ¿De acuerdo? La pelvis, ok. Y adelante de la pelvis se ubica todo eso, sus piernas aquí. Yo les voy a mostrar los ovarios, son 2 de cada lado. Los ovarios son de la talla de una gran almendra en realidad. Después tienes las trompas de falopio de cada lado. Y a este nivel, al centro, tienes el útero, se llama también la matriz, ¿de acuerdo? El útero con el interior del útero y su endometrio aquí. ¿Ok? El cuello o el cervix del útero y aquí tienes la vagina. Aquí que está abierta aquí sobre la vulva. El útero, cuando nunca tuviste embarazo, el útero tiene la talla de una almendra con cáscara. Y después puede, al momento del embarazo, al máximo, puede crecer hasta 35 centímetros de altura. Aquí también te he dibujado los testículos, un segundo testículo del hombre, porque vamos a ver cómo funciona todo eso. El testículo produce espermatozoides y el óvulo y el espermatozoides
se encuentran y 9 meses más tarde un bebé nace. Entonces, el ovario va a expulsar el óvulo adentro de la trompa. El óvulo va a caminar y el espermatozoide producido por el testículo va a caminar hasta el óvulo, se van a encontrar y si se encuentran pues vas a estar embarazada y después de 9 meses va a nacer un bebé. Esta producción de ovocitos se hace por ciclo. Una vez que se expulsa el ovocito por el ovario, necesitará un nido para nutrirse, crecer y formar todos sus órganos. Por eso existe el ciclo menstrual con 4 fases. La menstruación, la fase folicular o preovulación, la ovulación y el cuarto, la fase lútea o premenstrual. Esas fases se desarrollan a la vez en el ovario y en el útero. Ahora vamos a ver, la primera fase es la menstruación con un dibujo. Entonces, en tu menstruación, si el ovocito no es fecundado, muere y muere también todo el nido que se estaba construyendo en el endometrio. Este nido, lleno de capilares de sangre, se evacúa con el sangrado por el cuello, el cervix del útero y por la vagina. Así se libera el útero para una potencial fecundación en el próximo ciclo. Entonces empieza la segunda fase, la próxima, que se llama la fase folicular. Les voy a explicar por qué decimos fase folicular. Porque en el principio, un folículo y con la estimulación de la FSH es la Follicle Stimulating Hormone, en español es hormona estimuladora folicular. Entonces, con la estimulación de esta hormona, este folículo crece y va a producir el estrógeno. Y el estrógeno va a estimular el crecimiento del endometrio, que es la capa interna del útero que vimos. Entonces, la capa se va a espesir. Así se prepara su nido. Vamos a ver ahora la etapa de la ovulación. La ovulación, cuando se acerca a su tamaño máximo, el folículo, con el pico de la cantidad de estrógeno, cree un pico de cantidad de FSH y un pico de LH. LH se llama Luteinizing Hormone, es la hormona luteinizante. Y ese LH va a liberar el ovocito del folículo. El ovocito solo tiene 12 a 24 horas de vivencia. Cuando el ovocito es listo, se prepara a recibir el espermatozoide y para eso el muco del cervix del útero se vuelve más viscoso y más permeable por el espermatozoide, por dejarlo entrar. Ahora vamos a ver la fase lútea, que es la cuarta fase. Como les decía, ahí es el muco adentro del cervix del útero y el muco se hace más viscoso para dejar entrar al espermatozoide. La LH, además de liberar el ovocito, va a devolver el folículo de color amarillo con el colesterol y se llama el cuerpo amarillo y ya no folículo. Ese colesterol al interior secreta
la progesterona y el estrógeno. Secreta sobre todo progesterona para enriquecer la vascularización del endometrio del útero y permitir de nutrir el embrión. Así, el nido está listo. El estrógeno sirve para mantener al endometrio. Regresamos a un nuevo ciclo. Menstruación. Entonces, si el ovocito no es fecundado a tiempo, va a morir. Y el cuerpo amarillo se devuelve cuerpo blanco. Así, la falta de embarazo se confirma por el sangrado. Segunda fase, la fase folicular. La FSH hace crecer el folículo que sintetiza el estrógeno para permitir al endometrio de volverse grueso. La ovulación, tercera fase, listo para una nueva ovulación. Una vez que el folículo es maduro, secreta el estrógeno en pico, lo que activa la LH en pico, lo que llega a la liberación del ovocito. La fase lútea, listo para una fase lútea, el folículo con el cual se pudo realizar la ovulación se vuelve cuerpo amarillo gracias a la LH y sintetiza la progesterona para enriquecer la vascularización del endometrio uterino. Y regresamos a un nuevo ciclo con la menstruación, pero si no hay fecundación, el endometrio tan grueso y vascularizado no tiene justificación. Entonces, de nuevo, se evacúa el sangrado. Nuestro cuerpo y nuestra biología y fisiología viven un perpetual movimiento, transformación y favorece entonces la circulación de la energía. Si te gustó el contenido de este video, no olvides darle like, suscribirte si todavía no lo hiciste y activar la campanita para recibir todos mis videos. Nos vemos el próximo sábado. Gracias. Bye.